Nosotros trabajamos con experiencia de aprendizaje. Entonces, la 1 están todos estos ejercicios. Son cerca de 9 ejercicios. De esos vamos a ver algunos, que hoy día vamos a ver 2 o 3 y los vamos a hacer. Vean cómo están ahí, que son antiguos, pero los vamos a actualizar con el AT 2024, que es año 2023, con lo que yo ya vi. ¿Dónde van a quedar, profe? Fíjense. Miren a la pizarra, por favor. Acá abajito, señores, va a estar el, voy a pinchar materia complementaria. Y el material complementario ya yo lo tengo por semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y viene la prueba. Entonces, todos los archivos que vamos a ver van a estar ahí para que ustedes los tengan y las pautas van a estar en la pizarra. Ya saben, yo las pautas las hago yo y le estoy explicando porque yo le puedo enviar una pauta, pero si no entiende la pauta, no tiene sentido, entonces yo prefiero hacerla yo. Por cuanto lo que vimos en el antes de las fechas y de los comentarios está ahí. ¿Me siguen? Y si va a haber ejercicio y otras cosas van a estar los archivos ahí, por cada semana. Por cuanto mañana ya les van a aparecer archivos nuevos de renta líquida para que lo hagan ustedes mañana, porque nosotros mañana de nuevo taller trabajamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Así va a ser el trabajo que vamos a tener. Vamos al primer ejercicio que está acá. Yo dentro de determinando impuestos, actividad 1 ya lo tengo abierto. Está acá. Yo dije, casi todos los materiales del DUO yo lo he hecho. Entonces, si ven ejercicios que hay palabras mapuche, porque yo lo hice. Tratando de tener como mapuche en muchas de las cuestiones que hago en DUO. ¿Ya? Chatwa, el mapuche significa pez, ya, pescado, por lo que para que ustedes vayan teniendo algo. Entonces aquí tenemos una comercializadora del producto del mar, ¿cierto? Que hay dos accionistas, que es Juan Salmón y Emilio Rodríguez. ¿Ya? Extraño, ¿cierto? Juan, Emilio y la Rodríguez. Tenemos que tener participación igualitaria, en este caso si es una SPA está en acciones, ¿cierto? Por cuanto tienen las mismas acciones y que el capital aportado son 20 millones. Como hay antiguos, inició actividades en el año 2000 y quieren que le hagan la renta del año tributario, ¿cierto? Determinando la renta. Y aquí voy a dar un P. Voy a dar un alcance. Siempre me dicen, oiga, profe, el balance no tiene 8 columnas. ¿Sí? ¿Y por qué te muestra solamente 4? Por una cosa bien sencilla, que el balance, si uno lo viera a nivel tributario, porque no hay balance tributario, todos los balances son financieros, que uno le diga tributario es un mal concepto, son todos financieros. Que muestran la clasificación del activo, del pasivo, de las cuentas de pérdida o gasto costos y de la ganancia. Y yo voy a hacer la simple pregunta. De un balance financiero, ¿cuál de las 4 columnas o columnas yo debo fijar para trabajar en la rentabilidad? Vamos a consultar. ¿Damas y caballeros? ¿Cómo fue? Tengo este diagrama de este balance. Podría ser, pero no es así. Porque la renta líquida, ¿de qué se nutre? De las cuentas de resultados. ¿Y por qué, profe? Vamos a ver la tela. Porque las cuentas de resultados, que pueden ser dos, me muestra la utilidad que puede tener la empresa o la pérdida financiera que pudo haber obtenido la empresa.
Por cuanto la RLI, donde yo me debo fijar son las cuentas de, porque el activo y el pasivo no me afectan directamente a la cuenta de resultados. Puede haber un asunto contable sí que me afecte, pero siempre son las cuentas de resultados que me afectan la unidad. Por cuanto cuando yo hago una RLI, la RLI tiene una composición. Entonces, la primera composición es la utilidad o pérdida financiera. Ojo, no se casen que solamente siempre van a tener utilidad, pueden también tener, y lo vamos a ver con el ejercicio mañana, ¿ya? Que pueden tener ustedes también pérdida. ¿Quedó claro? Si ustedes van al Google, en el Google se colocan en el servicio interno y colocan cómo se determina la renta líquida imponible canadiense. Se determina de acuerdo al artículo 29, al artículo número. ¿Estamos claros? Recuerden que estamos liberando conocimientos que ustedes obtuvieron en el impuesto a la renta, pero que lo vamos a fortalecer ahora. Alguien me podría decir, y que voy a colocar la cantidad, ¿513? ¿Alguien me podría decir qué artículos están aplicando esto? No, yo quiero artículos, y que tú le digas el artículo que dice cada artículo y cómo lo estáis aplicando en la primera cantidad, que son los 30 minutos. ¿Alguien se atreve? No, claro. Veamos. Para eso está lo mismo. Vamos a ver por qué. Visualmente, fíjense por favor. Vamos al 29. Tengo las ventas, porque en el 29 simultáneamente me dice qué es lo que son las ventas, lo que son la exploración. Y tengo otros ingresos. No lo especifica ahí, pero otros ingresos pueden ser un mundo, ¿cierto?, de ganancias que pueden ser financieras, que pueden ser por retiro, que pueden ser por dividendo, que pueden ser, ¿cierto?, fuera de la explotación, que puede ser por la venta de un activo fijo, un sinfín de cosas. Por cuanto todo eso, ¿quién te lo dice? ¿La noche? No. Te lo dice el artículo número 29. Entonces, si tú lees el artículo 29, te especifica qué es lo que es un ingreso tributario y por qué se debe estar normado, ¿cierto?, por cuánto es que sale. Ahora uno sabe que los ingresos también están y son repercusión del decreto ley 825 que es de IVA, pero todo está en el artículo 29 de lo que estamos viendo, lo que te sale un balance financiero que se traduce a nivel tributal. Luego, el 30. El 30 ahí te dice, ¿qué es un costo de venta para una empresa que se dedica a la comercialización o una empresa que se dedica a la producción, que no es el mismo costo de venta? Oiga, ¿cómo me doy cuenta acá si es comercialización o producción? Simple. El costo de venta, propiamente, es cuando yo comercializo algo, es decir, compro algo y lo vendo a un determinado monto por cuanto le estoy obteniendo un spin o una utilidad sobre esa venta. ¿Me siguen, por favor? Pero cuando yo produzco, voy a tener materia prima, mano de obra directa,
gasto de fabricación. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto se categoriza de otra forma el costo, pero que te lo dice el balance. ¿Me siguen? Entonces, por eso es tan importante en el asunto tributario entender primero lo contable y después lo tributario. Y eso te lo dice el artículo 30, te desglosa todo lo que yo me estoy hablando. ¿Y por qué 31? Porque las regulaciones están en el 31 número 6, las leyes sociales están en el 31 número 6, que son los aportes patronales que coloca la propia empresa. Los honorarios están en el artículo 42 número 2 y te lo dice la ley de impuesto a la renta, decreto ley 824. Y también te lo dice el artículo 31. La depreciación en el número 5 del artículo 31. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene un número dentro del 31. Y eso ustedes lo vieron en impuesto a la renta. ¿Estamos de acuerdo? El impuesto a la renta. Pero también hay una circular. Y vamos a ir de a poco, por favor, creciendo en la parte tributaria. Claro. Honorario. Depreciación está en el número 5. Vamos a ir aprendiendo de a poco todos los numerables y de qué se trata, porque siempre los cabros como pegan un chachazo el primer día cuando hacen clase conmigo, porque dicen, esto me parece una biblioteca. No, tantos años, ¿entiendes? Uno ya domina la materia y todo. Por cuanto el 31 te ve también los intereses, que lo primero que te sale del numeral número 2 es uno de los intereses que tú pagas por un crédito y cuando hayas aceptado ese interés pagado. En cambio, el impuesto a la renta, gasto de multa laboral o gasto de litigio son provisiones que son igual gastos pero que no son aceptados por la ley tributaria, que ahí vamos a ver que están en el 31 pero no son aceptados por los hechos cumulativos, que todavía no lo hemos mostrado. Gastos generales igual están en el 31, por cuanto todo lo que tenemos ahí está basado en el artículo 31 y cada tiene un numeral, tiene 13 numerales el 31. Entonces cada numeral es un mundo. ¿Me siguen, por favor? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo ahora. Quedó claro que esa miserable cifra de 30.792.503 dice mucho. ¿Ya? Dice mucho. Por cuanto, después te dice que si tú haces una renta líquida vas a tener la estructura, ¿ya? Utilidad operaria tributaria, agregado y deducción. Y aquí yo voy a ir despacio explicando esto porque en nuestra primera ley, tiene que tener un fundamento claro del tema. Fíjense, por favor. Cuando uno ya tiene mayor expertise, va a decir, este artículo que está rechazado, pero en la normativa tú tienes que ir a las notas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Primero, dice que la empresa canceló en septiembre del 2020 una infracción de inversión de trabajo. Voy al balance. ¿Por cuánto es? 300. Y atención, que todavía no he demostrado por qué no estamos, ¿cierto? Y que ahí ustedes me van a ayudar, porque quiero entiendo, porque yo no los conozco a ustedes. Vamos a ir viendo qué base tiene, porque uno se va viendo. Vamos a los datos, vamos a la producción monetaria y nos vamos al año 2020, ayer, ¿cierto? Que está ahí. Y aquí nos dice que fue en septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces voy a septiembre y me da 1,2. ¿Estamos de acuerdo?
Pero para hacerlo en directo, la norma me dice que lo puedo hacer por porcentaje. Pero ¿a dónde sale? Sí, porque tú tienes que decirle en qué lado sale eso para verificar que el profesor está diciendo lo correcto. ¿En qué parte sale que se puede hacer por ese factor? No sé si es Sí, porque si yo te muestro, acá te muestro solamente porcentaje, pero no te muestro factor. Miren la pizarra por favor, porque yo siempre voy enseñando al alumno, no me crean a mí, vean el servicio cuántico interno. Si yo voy a dar mis valores, ahí arriba dice datos informativos. Miren, voy a colocar, aquí se coloca el AT, voy a colocar AT 2021 y voy a colocar información para empresas. Y la primera dice corrección, y aquí por favor yo quiero que ustedes aprendan una cosa. Corrección monetaria no es solamente porcentaje. Existen muchas correcciones monetarias y que vamos a ir aprendiendo en la aplicación del curso. Tenemos corrección monetaria en moneda extranjera, en dólares, pero que pueden existir porcentajes negativos, son los únicos que pueden ser negativos en moneda extranjera, no existen porcentajes chilenos. Voy a bajar. El oro también se le aplica, pero se le aplica de acuerdo al metal. La existencia, si son existencias nacionales o extranjeras, también se le aplica corrección monetaria y vamos a aprender con tarjetero cómo aplicar esto y cómo afecta la rentabilidad, porque todo esto afecta a la rentabilidad. Voy a seguir bajando. Y fíjense acá. Países. Entonces, te lo pueden mostrar por porcentaje o por factor directo para sacar el valor que yo voy a llevar. ¿Me siguen, por favor? ¿Quedamos claros? Recuerden que yo tengo que ir despacio para que todos tengan un aprendizaje y vayan sabiendo el por qué. Porque siempre, disculpen las palabras, pero de repente somos como monos, copiamos nomás, pero nunca entendemos el por qué o dónde sale, qué me dice la norma sobre eso. Entonces, alguien puede decir, ¿por qué el servicio me presenta en porcentaje y me presenta por factor? Porque el factor te saca directamente el monto que tú le vas a aplicar a corrección, más adicionalmente la corrección que se le va a aplicar. ¿Por cuánto te ahorras tiempo? Porque tú lo podrías sacar por porcentaje, sí, y te va a dar el mismo, pero como digo, el camino carretera. Hay que hacer el camino más expedito. ¿Me sigue, por favor? ¿Cuánto les doy? ¿Cuánto? 361.284. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y ahora vamos despacio y voy a ir de nuevo acá. Y como hay que ser democrático, vamos a ver una dama, usted dama, que la veo interesada en la clase, ¿no? Interesada en la clase. Coméntame de lo que tú has aprendido, por qué se rechaza el gasto y se coloca como una agregada en la mentalidad. Con tus palabras, no de acuerdo a la norma, sino con tus palabras. ¿Por qué tú crees que se debe rechazar y agregar en la mentalidad? ¿Sí? ¿Y tú? En eso
vamos por los valores, los de atrás. ¿Sí, caballero? Porque le estamos dando menos plata al Servicio de Impuesto Interno. No. ¿Quién da más? Vamos Se a debe ver. aplicar la multa, se debe aplicar. Como contigo, ahora Vamos a redondear. Yo se lo voy a decir y ustedes me dicen el porqué. Si yo voy al artículo 31 y solo voy a decir en 10 palabras para que sea entendible de ustedes, te dice que en el 31, para que un gasto sea aceptado, debe cumplir con cierto hecho cumulativo. Y empieza así la norma. Dice que para poder ser rebajado, ¿cierto? En este caso, del resultado financiero y sea aceptado, lo primero dice que el gasto debe tener una actitud o potencialidad, en este caso para la empresa. Segundo, debe ser pagado o adeudado. Tercero, dice que debe ser del periodo o de periodos futuros. Cuarto, te dice que no debió haber sido rebajado por el artículo número 30. Y quinto, te dice que tiene que tener un respaldo fehaciente. Dicho esto, ¿qué no cumple el gasto? ¿Qué hecho cumulativo no cumple ese gasto? Ya yo se lo mencioné todo, ¿sí, caballero? Legislación antigua, hasta el año 2019. Yo no hablé nunca del giro. ¿Hablé del giro? Porque eso, caballero, bien, pero eso era hasta el año 2019. Yo te lo dije como dice actualmente la ley. La ley no te habla del giro. ¿Se fijaron? Yo dije que el gasto debe tener actitud o potencialidad. Eso reemplazó que debe ser o debe tener un relacionamiento con el giro. Era hasta el año 2019. El 2020 habla que el gasto tiene que tener actitud o potencialidad. ¿Quién puede aportar algo más? Señor Espinosa, que lo veo muy callado, comiéndose la uña. Dice que el gasto tiene que ser pagado o deudado del periodo o de futuros periodos, pero para que sea aceptado. Y yo estoy pidiendo lo contrario, estoy diciendo por qué este gasto no es aceptado. No debe ser rebajado por el artículo 30 con los pagos. Tampoco, porque es un gasto y no un costo. Bueno, dice que no debe ser. Cuando dice que no debe ser rebajado, que no lo haya contemplado en tu balance como costo de, y aquí está siendo contemplado como un gasto, entonces no es un costo, pasa a ser un gasto. ¿Qué onda más? ¿Lo he hecho cumulativo? No, sí, o sea, Ya, de nuevo. El 31 lo que te habla es cómo debe ser reconocido un gasto para que sea aceptado y sea reconocido en tu balance financiero. Para ello debe cumplir, podría decirse, como 5 hechos cumulativos. El primero dice que el gasto para producir renta tiene que tener actitud o potencialidad. Ese es el primero. Segundo, dice que tiene que estar ese gasto pagado o reconocido como una deuda, cuando se dice adeudado. Tercero, te dice que debe ser del periodo o de periodos futuros. Cuarto, te dice que no debió haber sido rebajado por el artículo número 30. Y finalmente dice que debe tener un respaldo
fehaciente. Yo se lo estoy diciendo en forma corta, pero si lo leen, es mucho más. Yo diría que el primero. Bien, ya estamos discriminando. Es el primero, porque este gasto no tiene actitud, no tiene potencialidad. Pero ahora, señores, tienen que razonar, y yo me estoy dando el tiempo, partida por partida, el por qué no tiene actitud o potencialidad. ¿Alguien me lo podría explicar con sus palabras por qué este gasto no tiene actitud o potencialidad? Vamos razonando. Ah, lo primero que debiste haberte preguntado en el antes. Sí, porque ¿qué significa actitud o potencialidad? Lo voy a explicar de esta manera. Fíjate, y tú te vas a ir dando cuenta. ¿Cuál es tu nombre, Dana? Ahí. Fíjate. ¿Qué es lo que es? Viene mi pregunta. ¿Lo pudiste haber invitado? Ya, dime una cosa. ¿Has tenido un polomo pastel? Mira que sí, sí, está bien. Hay cosas en la vida que tú no puedes evitar. Entonces el servicio dice, ¿por qué yo te tengo que aceptar esa infracción si no tiene actitud o potencialidad de ese gasto que tú pudiste haber evitado por cumplir la normativa laboral? ¿Y por qué yo te hablaba de un polomo pastel? Porque tú no puedes evitar. Por ejemplo, si tu pololo te dice, Aileen, ¿por qué no me compráis cierto sándwich que tengo hambre? O en Aileen, pídete la aplicación. ¿Se están dando cuenta los demás? Ella factura, ¿no? Sí. ¿Cierto? Algo tiene que recibir esta cara a cambio de, ¿cierto? Pero lo puede evitar. ¿Lo puede evitar? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no tiene actitud? Porque ese gasto es realmente necesario para que la empresa funcione. No. Tú lo único que tienes que hacer es cumplir con la norma laboral que es el Código de Trabajo. Punto. Si tú lo escribes, es decir, que tú haces algo, no tener actualizados los contratos, no pasar las liquidaciones de sueldo, no pagarle al día a tus trabajadores, no hacer un finiquito, tenerlos sin imposiciones, ¿de quién es la culpa? De la empresa. Por cuanto si la multan y tiene que pagar esa multa, el servicio te dice, córtalo, si tú lo pudiste evitar. Porque cuando ustedes lean la norma, te dice que para que un gasto sea potencialmente, tiene que ser un gasto que no se pueda evitar en sí, que es necesario 100% que se produzca. Es lo que nos ha pasado ahora. Si no tenéis luz, ¿puedes trabajar? No. O sea, nadie puede decir, es que yo tengo mi propio cargador automático, mi propio generador, pero si no tienes electricidad, no puede funcionar. Es inevitable la electricidad, tiene que pagar ese servicio por cuanto es un gasto imprescindible. Pero la multa es imprescindible, ¿no? ¿Tú la puedes evitar? Sí. Entonces el servicio te dice, ¿por qué yo te tengo que reconocer los 357 si tú fuiste culpable por no cumplir la norma? ¿Por cuánto tiene actitud ese gasto? No. ¿Tiene potencializar el gasto? No. ¿Lo pudiste evitar? Sí. ¿Van captando? Por eso yo comentaba al inicio que es muy diferente estudiar para ser mecánico como un mono, porque el profesor lo hizo, que entender un poco la materia del por qué se hace. ¿Sí? Profe, para el corte de luz, la empresa, si compran generadores, ¿eso sería un gasto aceptado, no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasó algo poco común.
y que tú tenías que tener los helados en refrigeración, la carne refrigerada, si no tenías una pérdida, ¿qué es lo que era mejor comprar un generador? Me va a salir más barato que tener las mermas, ¿cierto? Del tema. Aún más, mira lo que te dice el servicio de puesto interno a través de las circulares y de los oficios. Si yo soy una carnicería y no compré, ¿cierto?, un generador, pasaron 3 días, esa carne ya perdió la cadena de frío, tú no la puedes vender. Pero ¿cuánto te va a salir la gracia de perder toda tu mercadería? Tal vez un par de millones y el generador te salía 500 lucas. ¿Qué es lo que era mejor comprar el generador que perder 5 o 10 millones de pesos en materia prima? Y esa materia prima tú no la puedes rebajar como castigo, sino que tiene que estar validada a través de la subdirección del servicio, a través de una resolución especial para que te valide la pérdida de los 10 millones. Si no, no lo puedes rebajar con un gasto aceptado. ¿Por qué? Porque le faltaría un hecho cumulativo. El respaldo FEA. Entonces, todo tiene una razón de ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo quiero que en esta primera fase que nos estamos conociendo, y por eso yo les dije que yo no trabajo con PPT ni con la ley, sino que ustedes, yo sobre todo ustedes plantean y se dan cuenta de lo que dice, lo que yo estoy expresando, que el tema tienen que razonar, no memorizar. Y eso es lo que quiero. Pero ya se dieron cuenta que la multa la pude evitar, sí. Por cuanto un gato que lo machaca el servicio y te dice, no, pues yo no te lo acepto, vas a ser un gato rechazado que no cumple, que tiene actitud o tiene potencialidad, porque fue tu culpa por no haber cumplido la norma tributaria. Pero como tú pagaste eso, aplícale corrección monetaria también, del momento en que pagaste hasta el término del periodo que es hasta el 31 de diciembre. Por cuanto yo no te acepto los 357, te acepto los. ¿Gastaron? El servicio gana por todos lados. No pierdas. Ya atención, ya todos tenemos claro que no cumple un hecho cumulativo, que primero está el 31, pero ahora, ¿qué nosotros aplicamos? Primero, no cumple el 31, pero ahora le aplicamos el artículo 21, inciso. Ya. Alguien que me explique por qué se le aplica el 21, inciso 2. Además del 31. ¿Multas fiscales, algo así? ¿Ya? ¿Pero qué dice la norma? El 21, del inciso 2. ¿Ya? ¿Seguro? No, hay varios la multa de que son rechazados. Tienen un castigo creo del 40%. Yo lo voy a leer, pero ustedes lo comprueban. Serán exentos de impuesto único las siguientes partidas: multas, intereses, reajustes de carácter fiscal, de carácter municipal o de carácter de cualquier estamento del Estado, más todos los gastos anticipados, impuestos de primera categoría, impuesto territorial, impuesto único o cualquier tributo que se le paga al Estado. Porque desde el 21 son todos gastos rechazados. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Esa partida va a pagar algún impuesto único? ¿Qué dice? No. Pero aquí viene lo que no te dice la ley. Pero esta partida sí sufre un castigo, pero en los registros donde tú tienes que rebajar el SAC con el factor del régimen tributario que te rebaja tu chanchito, que tu ahorro de empresa, te lo rebaja y te lo castiga indirectamente con la tasa de impuesto incrementado en el SAC. Por cuanto ¿sufre castigo esto? Sí, pero lo sufre directamente en los registros empresariales, pero no se le aplica un impuesto único de un 40% del inciso 1 o del 10% más la base del impuesto global del inciso número 3, que sufren otro tipo de impuestos. A eso se le llama impuesto final. Cuando ustedes lean la ley, va a hablar mucho del impuesto final.
sobre el impuesto anual complementario y el impuesto único. Pero puede ser un castigo indirecto. Claro, es un castigo indirecto. Porque yo empecé diciendo, no se le aplicará o quedará exento de un impuesto único. Es lo primero que te dice la ley y te lo desglosa textualmente. Pero yo estoy diciendo que igual se castiga, pero se castigan los registros empresariales. Igual sufre un castigo, pero no directamente del impuesto único. ¿Me siguen, por favor? Entonces, eso cuesta mucho entender, pero si es un gasto, eso le quedó claro a todos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una multa de tránsito, también es un gasto rechazado por el inciso número 2. Si yo tengo una multa por la Seremi de Salud, también es por... Si yo tengo una multa porque no otorgué boletas de ventas, también es una multa del inciso número 2 del artículo 21. ¿Me sigue? Entonces no hay solamente un castigo de infracción de intereses, sino son múltiples las que pueden haber. Entonces usted estudia mecánicamente, si una multa de servicio o de IVA sí tengo que colocar, pero le colocan cualquier otra cosa y al tiro no te hago. O sea, por eso yo digo que tienen que ir bien desde. Sigamos, porque no nos podemos quedar pegados, porque ya son tarde. Yo voy a hablar de pero los veo, vamos a salir un poco antes, ya son las 3:45, pasó así. Y no hemos avanzado mucho, ¿ya? Sí, de repente yo me apasiono mucho y pasamos ya los directos, pero a mí me gusta explicar, damas y caballeros. Si se dan cuenta, a mí me gusta explicar, porque tienen que saber. ¿Ya? Vámonos. Fíjense en el 2. El gasto de litigio fue reconocido a través de la ley número. Ya, vamos a verlo. ¿Por cuánto? Ya, ahí viene. Te lo voy a dar por ejemplo. Vamos a quemar la zapatilla. ¿Me siguen, por favor? Ahí viene es marquera, entonces le gusta la zapatilla. Entonces ella va al mall, va a Esparta, pero elige unas zapatillas caras y las compra. ¿Me siguen, por favor? Sí. Se las coloca, pero el primer día ya bloqueada. La lleva y pide que se la cambie a un man. Ahí se embrujó, bruja total, tóxica, quiere la plata. ¿Me siguen? Tóxica total. Pero en Esparta le dicen que no, que sí se la podría cambiar por otro man nuevo. Y Ailín no acepta. ¿Qué es lo que busca Ailín? Busca al profesor Isabel Salazar y le dice: ¿sabe, profesor, me pasó esto? ¿Podemos demandar a Esparta? ¿Y qué va a decir Ismael? Ismael, sí, pongámoslo nomás. Pongámoslo nomás, demandemos. Esparta, si fuera esta empresa, sabe que va a perder el juicio. Pero como los juicios son largos, no son instantáneos, no es de un mes, 2 meses, 3 meses, sino que pueden durar años o más de un año, provisiona a través de la ley número 37, pero reconoce el gasto en este periodo. Entonces, chiquillos, dicho esto, por el 31, ¿por qué se rechaza? ¿Por qué se rechaza? ¿Qué hecho populativo no cumple? Podría ser, pero es otro chocolate. Bien, razonemos. ¿Ves que la neurona funciona bien? A pesar de faltarle un poco de azúcar,
con alta superioridad. Es por el hecho que no es pagado ni aumentado. ¿Qué es un profe? Ahora lo dice. Exacto. ¿Qué es lo que es una provisión si uno viera la ley 37? Es una contingencia, es una estimación. Como yo digo, en mi jerga personal, no es ni chilla ni limón. No. No es ni chicha ni limón. Por cuanto yo reconocí el gasto, sí, pero desembolsé económicamente plata, no. ¿Es una deuda real? No. Puede, como no puede ser que ocurra. Porque Ailín se aburre y rompe relaciones con Misael y nos sigue en la causa. También puede suceder. ¿Me siguen? Por cuanto es una estimación, pero nunca es una deuda real. No es una deuda, no hay tampoco una factura, ¿cierto? Un respaldo que lo acredite fehacientemente, solamente una estimación que hay, ¿cierto? Va a ganar el juicio, pero no sabemos si ella realmente va a seguir con el juicio y va a ganar el juicio. Pero existe otro artículo que le pueden aplicar también. ¿Sí, caballero? ¿Qué es litigio? Litigio es cuando lo que hicimos con Ailín, un juicio. Es cuando tú tienes una discrepancia con otra persona o con una entidad como sea, y tú no llegas a un acuerdo de eso, y una de estas partes te demanda a ti. Y al demandarte, nace el litigio. Pero el litigio, ¿quién lo tiene que subsanar? Un tercero, en este caso, una corte. Profe, yo escuchaba litigio cuando las personas arrendaban la casa y no querían pagar el arriendo. Ya, pues por eso. Y Pero decía- para echar, ¿cuánto cuesta echar una renta al año? ¿Hay una ley ahora que salió? Algo así? Sí, pero inaplicable de acuerdo a la carta fundamental, que es, la verdad que hubo una elección que se quería abolir la carta fundamental que hizo Pinocho y no se hizo, porque la hizo tan bien Pinocho que la agarró por todos lados. Y está contemplado este asunto porque le da más derecho a la persona que no te eche. Entonces, sacar a la persona un arrendador que no te paga y nace este litigio que tú lo tienes que llevar a la corte para que venga carabinero y te saque de ese lugar, puede pasar años. Y por eso se llama litigio porque hay dos partes, pero una tercera tiene que dictaminar, es decir, hágase justicia. Recomendación de vida. Ya, recomendación de vida. Eso es bastante joven. La mayoría acá no hay nada, ningún adulto, recomendación. Primero la etapa, no tengan miedo a su edad. Dedíquense. Ayude. Ya, es lo primero. Y cada uno, por favor, no andar sembrando niños, porque sembrar un niño te va a salir muy caro a futuro y te va a durar 24 años en pagar. ¿Y por qué dice eso? Porque la mamá te va a demandar y van a hacer un litigio de compensación de alimentación. Es un litigio. Ya, para que nunca más se lo olviden. ¿Ya? Claro, si a alguno le gusta sembrar, pero no se dan cuenta que después se amarran por 24 años de demanda. Litigio. Mientras ese litigio, fíjate, mientras ese litigio no hay una resolución judicial, sigue siendo un litigio entre ambas partes. ¿Me siguen? ¿Le quedó claro, cierto? ¿Y usted, profe? Yo recién vine a tener un niño que viene hasta aquí, de 4 años, pero pucha que le ha traído consecuencias buenas, le digo. Pero yo soy viejo, yo cumplí las 6 décadas. Pero yo nunca fui así a andar sembrando, sino que siempre fui. Ahora que me he casado 3 veces, eso es que reincidente. Ya, sigamos. Reincidente. ¿Por qué el artículo 33? Fíjate lo que te dice el 33. En el 33 tú tienes 5 numerales. En el primero te habla muy bien del artículo
financiero y en el 4 y 5 también. Pero ahí te habla que cualquier ajuste financiero, es decir, aplicado IFRS o NIF, no es aceptado en la ley tributaria. Y como aquí te lo decía, que estás aplicando la NIF 37, que es provisiones, gasto rechazado por el TPP inmediatamente, porque ahí te lo dice explícitamente que los ajustes financieros no son aceptados por la renta tributaria. ¿Me siguen? Pero, reitero, la mejor defensa, y ya se van a ir acostumbrando en la primera clase, está en el 30. Es la mejor defensa tributaria que ustedes pueden hablar. ¿Me quedó claro? Vamos al segundo. La actualización de los niveles se encuentra registrado en los proyectos. Aquí voy a dar un alcance. La corrección monetaria, de acuerdo a la normativa financiera, no se puede contabilizar. Como profesor, ninguna corrección monetaria se puede contabilizar de acuerdo a IFRS, de acuerdo a la ley 1, de acuerdo al marco conceptual de IFRS. Solamente lo pueden hacer muchos países hermanos, como es Argentina o Venezuela, que tienen una inflación enorme, te lo permito. Pero ahí dice claramente, profesor, que la actualización del PPM fue registrado, contabilizado, tomado en cuenta en el balance, tomado en cuenta en mi libro de contabilidad en otros ingresos. Entonces, ¿cómo eso? Si usted dice, y la norma dice claramente que en IFRS no se puede contabilizar la corrección monetaria, y aquí viene como la delgada línea financiera, yo no hablo de financiera. Para hacer un cáncer de los PPM que sufren una actualización y rebajar la provisión que importa la renta, que está allá arriba, que son 8.151.000, tiene que regularizar la corrección monetaria del PPM. Por cuanto yo no lo coloco en una cuenta de corrección monetaria, ¿en qué cuenta la colocaron? Que yo digo que es una bolsa de gasto. ¿Me dice el valor? Tampoco. Porque las correcciones monetarias son bajas. Fíjate cuánto tú tienes ahí, tienes 1.600.000, podrías tener otras cosas. Solamente me está diciendo que la actualización del PPM, es decir, tengo un PPM, lo corregí, lo llevé a la cuenta de otro ingreso. Entonces, ¿cómo quedó? PPM contra otro ingreso, no sabemos por el valor. ¿Se hace algo? No. Porque primero no tenemos valor y segundo, porque la corrección monetaria está contabilizada. Oiga, profe, entonces, ¿para qué está el artículo 32 de la corrección monetaria? Ahí tú tienes dos numerales, el 1 y el 2. El 1 es para la corrección monetaria de los pasivos y la 2 es para la corrección monetaria de los activos. A ver, me confundí. Usted me está diciendo que de acuerdo a la norma tributaria, a ciertas partidas no monetarias que se aprendió el impuesto a la renta se le tiene que aplicar corrección monetaria, sí. ¿Y el PPM es un activo? Sí. ¿Me siguen, por favor? Es un activo, por cuanto le aplicaron corrección monetaria. Pero la norma me dice que si yo aplico corrección monetaria, yo lo debo agregar a la rentabilidad de los activos. Pero la norma financiera me dice, señor, la corrección monetaria de los activos no monetarios, pero la tiene que llegar a la contabilidad. Pero si yo no llegara a llevar como contador, que pasó acá con los PPM, que yo lo registré contablemente y lo llevé a otro ingreso, y le hice corrección monetaria al PPM, no tengo que hacer absolutamente nada, porque ya está contabilizado. ¿Cuándo se agregan las correcciones monetarias de los activos? Cuando tú no lo has contabilizado. ¿Y por qué? Pero, o sea, aquí en el tomate de agregado se pondría cuando no está contabilizado. Exactamente. Chócale, exacto. Porque mira, en la prueba, yo siempre lo estaba diciendo así, esta cuestión está en leerlo. Si yo en la prueba te digo,
La actualización de los PPM, te cambio esto, fue de 35.800 y no fue tomada en cuenta en otros ingresos. Esos 38.500 lo coloca aquí como corrección de PPM por 38.500. Pero si esos 38.500 fueron registrados y fueron tomados en el balance, no hago nada. ¿Entienden? Entonces el PPM es de las pocas partidas que todos los contadores contabilizan esta corrección monetaria para alcanzar el PPM contra la previsión de impuestos. ¿Me siguen, por favor? Es una de las pocas cuentas que sí se contabiliza. Vamos a la otra. Los dividendos fueron distribuidos en octubre del 2000. Tomen atención. Por eso te colocan balance. En el balance salen como si fuera una limitada. ¿Cómo se llamaría esa cuenta? No. ¿Acuerdan que tiene una SPA? No. ¿Quién la más? No. No. Retiros. No. Retiros solamente o cuentas particulares. Por eso no da lo mismo contabilidad 1. ¿Me siguen, por favor? Sí. Esto se aprende en contabilidad 1, porque no es lo mismo una sociedad anónima o una SPA que una limitada o que una sociedad de hecho o una sociedad en comandita comercial. Cambia totalmente los nombres. Por cuanto ustedes, como están tan en la CDDI, con retiro o cuentas particulares, pero cuando les colocan dividendos provisorios, no te dan, porque es una SP y te dice que fue en el mes de octubre. Fíjense por favor ahí, en el mes de octubre. Entonces voy al mes de octubre y tengo, aquí sí vamos a colocar el 0,5%. Háganlo por favor. Ahí está octubre, 0,5%. Háganlo por favor y me dicen cuánto fue la corrección monetaria de los dividendos repartidos de dividendos. Y ahí cambia el artículo. Sería el artículo número, es lo que yo expliqué mirando. Y recuerden por favor, les dos a ustedes que lean, no estudien, lean, para que les recuerde que lo que está diciendo el profesor está en lo correcto. Léanlo, ya ustedes tienen que leerlo. Fíjense en esto por favor. También existe un mayor valor de enajenación de acciones acogida al artículo 107, ¿cierto? Por 620 en la cuenta de otros ingresos. ¿Ya? Es decir, dentro de la cuenta que teníamos de 1.600.000 que tenían acierto, también hay, está el mayor valor, pero te dan la cantidad por 620. ¿Por cuánto? Muestra primera deducción y sale tácitamente el artículo 33, numeral número 2. ¿Qué te dice el numeral número 2? Te dice que cualquier
cierto?, que venga de otra sociedad, de utilidad recibida, o venga, ¿cierto?, un ingreso como mayor valor, cierto producto de una renta exenta o bajo un régimen de exención, tendrá que deducirse de la renta libre. Pero te lo dice expresamente el artículo 33, número. Ya se dieron cuenta, como lo dijo una dama, yo lo hacía porque así se hacía. No, no es así. Todo lo que yo haga en una renta libre está normado bajo un artículo, un inciso o un artículo, o pueden ser dos artículos. ¿Me siguen, por favor? Entonces, yo lo demuestro para que el alumno lea, no para que quede en la pizarra y hay que hacerlo como dice el profesor llamado, no. Yo quiero que ustedes lean la norma y vean los numerales, qué es lo que dice la norma. Y se recordarán de lo que se está diciendo en el aula. ¿Me siguen, por favor? Yo quiero que ustedes lo contrarresten con la norma. No que me vean a mí, sino que ustedes lo lean en el aula. Luego tenemos la SEC, provisión de impuesto a la renta. El impuesto a la renta, ahí lo tenemos, que son 8 millones, ¿cierto? Entonces vamos acá, impuesto a la renta, cuenta de resultados. El impuesto a la renta tenemos 8.151.000, ahí está, ahí, fíjense los gastos, 9.75. Al igual que el otro, porque este es por la NIF 12, para aquellos que no saben, el impuesto a la renta se hace con la NIF 12. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la NIF 12? Ustedes lo pasaron en contra 3. ¿Qué es la NIF 12 además del impuesto a la ganancia? Por allá. Un impuesto diferente. Ah, verdad. ¿Ya? Los impuestos diferentes. Voy a ver si quieren algo. No, puro weá. ¿No? Va a caer nuevo video. Una horita. Con mi canal de YouTube. A las 8. Voy a hacer una charla sobre eso porque la materia se olvida cuando se pasa. Impuesto a la renta. Existen dos modalidades de tratamiento tributario: el impuesto pagado y la provisión de la renta. A nivel financiero de IFRS se trata de una sola, como está acá en la pizarra, como una provisión a través de la ley número 12. Pero si yo lo veo a nivel chileno, se reconoce el impuesto pagado, pero eso solamente lo hacen los empresarios individuales, no las empresas. Entonces siempre hay una confusión porque el profesor me enseñó, el profesor me enseñó que esto hay que corregirlo desde abril a diciembre y se coloca. Y es del artículo 21, inciso 2. Sí, pero ese es el impuesto de primera categoría pagado en el periodo. Cuando es provisionado, se trata por el artículo 31 o por el artículo número 30 y solamente se agrega y no se le aplica para que se monetaria. Entonces hay una gran diferencia. Eso lo vamos a ir viendo con otros ejercicios de lo que salga más adelante. Ya voy a apretar el acelerador porque nos está quedando poco tiempo. Por cuanto el 27 del 12 la empresa pagó 2 millones por la colegiatura del hijo del accionista señor Emilio Corvina, que son buenos acá. Entonces, Cuéntame la mochila. hay un gasto rechazado que se llama y ojo, hay que ponerle nombre y apellido. Como estamos en diciembre, no vamos a aplicar corrección monetaria. Pero esto
se rechaza porque no tiene actitud, pero ahora viene el artículo 21 y otro inciso, el inciso número 3. ¿Y por qué, profe? Porque tiene atribución o es atribuible directamente al Señor. ¿Por cuánto tiene que pagar un impuesto único del 10% del global complementario, más formar parte de la base del impuesto global complementario? Entonces, normalmente el alumno dice, no, si sufre el 10%, no, tiene dos impuestos. El impuesto único del 10 forma base del impuesto global complementario. Entonces, la respuesta debería ser así. ¿Cómo es? ¿El 10? De nuevo. ¿El 10 de qué? ¿De la empresa? No. De Emilio. La empresa no lo paga Emilio. Ah, ya. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ¿Ahí tiene una multa o no? no es una multa. Fíjate por favor, vamos a desglosar. La empresa, ¿cuánto pagó? 2 millones. Viene el concepto, la actitud del gasto. Fue por concepto, es decir, personal del socio. Entonces, de nuevo, ¿tiene actitud o potencialidad el gasto? No. Entonces el servicio dice, ¿por qué yo le tengo que pagar el colegio de tu niño? ¿Y por qué el socio mejor no retira ese dividendo y paga tributo? Entonces le dice, como lo sacó el accionista Emilio, bien, sácalo, pero me tienes que pagar impuestos. Entonces cuando tú hagas tu formulario 22 anualmente, tú me vas a tener que pagar un 10% de castigo como impuesto único, pero más lo tienes que agregar al impuesto global. Pero había una multa a los socios, algo así, decía multa. Inciso 3 creo que era. De nuevo, no es una multa, es un impuesto único. Si tú mira, veámoslo desde este punto de vista. Multa y impuesto no es lo mismo. No. Multa, de acuerdo al Código Tributario, Decreto Ley 830, artículo 97, es una sanción que tú cometiste. En cambio, el pagar un impuesto, ¿cierto?, es como algo adicional porque no te lo contempla la ley y la ley te dice, no debes hacer esto. Entonces, el saber el concepto, entre comillas, de código tributario es bastante complejo, porque multa, interés, reajuste o impuesto no es lo mismo. Son 4 conceptos totalmente diferentes. Porque no todo tiene intereses, no todo se le aplica reajuste. Y la multa, ¿se le puede aplicar algo? Sí, pero no se le aplica interés ni reajuste. En cambio, hay otras que sí tienen multa, interés y reajuste, como el carácter de IVA. IVA tiene eso. IVA, si tú no cumples la normativa, tiene multa, tienes que pagar intereses y tienes que pagar reajuste, por cuanto te aplican el artículo 97, el artículo 53, el artículo 62. No te aplican un artículo, te aplican 3 artículos por el tema. No sé si te quedó claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el vocabulario. Pero es que yo entendía que cuando le cobran impuestos después lo pueden rebajar porque le da como un crédito a los socios. No, porque cuando tú pagas un impuesto, tú pagas ese impuesto y no lo puedes rebajar. Porque estás pagando, entre comillas, algo que tú no debiste haber hecho. En este caso, la empresa no debió haberle pagado el colegio al hijo del socio, sino que el propio socio debió haber pagado de su bolsillo esos 2 millones de euros. Por cuanto la norma del artículo 21, inciso 3 te dice, la empresa hizo el gasto, pero fue atribuible al accionista, que en este caso es el socio de la empresa. Por cuanto quien debe pagar el impuesto es el señor en los impuestos finales, que es en el formulario 22, pero no lo paga la empresa. ¿Quién paga el impuesto único? El socio. Por eso es tan complejo, caballero, entender el código tributario. El código tributario es sumamente complejo entenderlo. Y ustedes lo pasan sin saber ni el código, ¿cierto?
Mi sangre hizo el código. Es difícil de entender el código tributario. Pero reitero, por favor, yo estoy para poder despejar algunas dudas y tienen que preguntar, y es lícito que ustedes pregunten estos temas. Profesor, ¿por qué la cuota leasing se agrega? Lo que pasa es que el leasing, ¿ya? Hay un oficio que es el 2834, porque si tú vayas a la norma, solamente salió un artículo del leasing, que fue el artículo número 35 bis, de lo que se derogó. Cállense, el otro año nació en la ley sobre el leasing, porque no existe ningún artículo sobre el leasing. No hay ningún artículo en la ley que impuesta la renta del leasing. Solamente hay un oficio, el que yo nombré, el 2834. Se hizo y se derogó el mismo el otro año. También había una circular relacionada a No. ¿Tú sabes que lo que es una circular y un oficio? ¿Cuál es la diferencia entre un oficio y una circular? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una circular y un oficio? Que la circular tiene tanto poder, yo se lo voy a leer de esta manera. Siendo una reforma tributaria, nace la ley, ¿ya? La 21260, la 21243 actual, pero el asunto, ¿cómo va a ser en la práctica operativamente? Es a través de la circular. Por cuanto, ¿quién tiene más poder? ¿La ley o la circular? Si uno lo viera la ley, pero operativamente, ¿cómo te la desglosa? ¿Cómo debe ser operativamente? En la circular. En cambio, el oficio son materias. El asunto inmobiliario, el tema del leasing, el tema del arrendamiento, el tema, un ejemplo de las franquicias del artículo 33 bis. ¿Me siguen? Son temas, materias específicas y que se dieron tal vez en una corte y la corte resolvió, ¿cierto?, una ordenanza del tema. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Las circulares es lo más poderoso que hay y el que tiene mayor contenido. Por eso, más adelante, para la próxima semana, mejor dicho mañana, vamos a ver que el artículo 31, bajo la nueva normativa, salió la circular número 53. Y yo se lo voy a mostrar y se lo voy a elevar. ¿Eso del leasing? ¿De qué? No, es sobre los gastos aceptados por el estudio. Es enorme la cantidad de páginas que tiene la circular. Porque te va desglosando numeral por numeral y es enorme, pero te salen ejemplos del asunto operativo. Pero recuerda, por favor, el leasing solamente hay un oficio y no hay más. Y en ese oficio te dice por qué se debe agregar y por qué. ¿Cuál era el oficio? ¿Cuánto era? 2884. 28. Sigo. Quedó claro que esto debió haber sufrido corrección monetaria, pero como fue él, no se la aplica. ¿Ya? No se la aplica. Más de años puede decir terminado, no. Lo primero, veamos acá si tenemos otra cosa. Ya, veamos costos, gastos aceptados en el artículo 80, remuneraciones, gastos aceptados en el 31, leyes sociales o aportes patronales por el artículo 31, honorario artículo 42, número 2 y 31, la depreciación. Atención, por favor, en esto. Fíjense. La norma dice que no te acepta la depreciación financiera. Y ahí vamos a ver el artículo 31 y después el 31 número 5. ¿Cuánto te dice la depreciación? Si es que se tiene. Veamos si nos dan la depreciación tributaria.
1.530.000, parece que. Dejen ver bien acá. 1.530.350. Y este tiene el número. Si se dan cuenta, casi todas las deducciones tienen un número asociado. No es solamente el artículo. ¿Ese no tiene 33 bis? ¿Ese? ¿No? Es que ¿por qué tiene que ir el 33 bis sin una cuenta de resultados? Si tiene 33 bis, es una cuenta de activo. Por ejemplo, ahí está el 33 bis. Voy al balance y tú me tienes que explicar por qué hay que tomarlo en cuenta. No entiendo todavía. Fíjate, vamos a ir a lo contable. Fíjate, lo tienen dentro del valor del activo fijo. Pero fíjate, en cuenta de resultados no hay ninguna cuenta de el 33 bis. Y lo primero que yo dije, acuérdense por favor, dije que ustedes para hacer una renta líquida, ¿qué es lo que tienen que fijarse? En las cuentas de resultados, no en los activos ni en los pasivos. Porque el 33 bis, ¿en qué te afecta? Al impuesto de primera categoría, pero te afecta en el formulario 22. Pero no a la renta líquida. Exceptuando, porque siempre hay excepción, si tú tuvieras listo. Que hay una excepción ahí, ¿ya? Que es por otra cosa, ¿ya? Y fíjense si yo veo la parte tributaria, para los agregados, que ya estamos casi por finalizar para irnos, y ustedes van a descansar un poco. Sí. Corrección monetaria del activo. Sí. ¿Y de dónde lo saco? Del libro auxiliar tributario. Serían 190 ¿Y por qué artículo? Por el artículo número 32. Recuerden que el 32 convierte las correcciones monetarias, por qué se agregan y por qué se deducen. Ya, sigo para ir finalizando y ustedes puedan ir a descansar un poco, ¿no? Porque ha sido mucho tiempo. Ya, tenemos, la multa la tenemos, el litigio, ya, ahí estaríamos, terminamos, ustedes suban y yo voy a pasar ahora al listado. Terminamos con nuestra labor del día, espero que hayan aprendido algo nuevo. Profe, ¿Sí? las remuneraciones cuando están pagadas nomás, ¿cierto? ¿Cómo? Las remuneraciones se aceptan cuando están pagadas nomás. Las remuneraciones. Yo encuentro que tú estás confundido con el régimen PROPYME y este es el régimen 14A. Recuerda que el régimen 14A se hace renta líquida imponible. PROPYME determina base imponible sobre los ingresos percibidos y los gastos. De vengado. Pero esto es 14A. Es contabilidad completa, contabilidad efectiva, de acuerdo al artículo número 20. Está lo mismo si está devengado o pagado la regulación de la cesta como gasto. Ya.